Buenas noches a todos, mis hermanos y amigos y hermanas y amigas allá en Costa Rica y en algún otro lugar donde estén también conectados con nosotros en estos estudios y predicaciones que transmitimos virtualmente. Gracias al Señor porque Él nos continúa bendiciendo, ayudando para proclamar su palabra. Hemos estado estudiando en este segmento de la historia eclesiástica. Estamos en el tiempo de la Reforma, en los siglos XV y XVI, y ya pasamos el estudio sobre los cinco artículos, las cinco doctrinas cardinales de los calvinistas. Estudiamos lo que ellos enseñan sobre la total depravación total, sobre la elección incondicional, sobre la expiación limitada, la gracia irresistible y la preservación de los santos. Y ahora vamos a entrar un poco sobre lo que también surgió en ese mismo tiempo, como unos 35 años después, un teólogo holandés llamado Jacobo Arminius. Él nació más o menos en el año 1560 y murió en el año 1609. Fue un teólogo alemán, y él, al refutar las enseñanzas de Juan Calvino, se fue a otro extremo, ¿verdad? Y una de las enseñanzas bastante fuertes de los arminianos, de Jacobo Arminio, es que si el Hijo de Dios no es lo suficientemente firme en la fe, diligente como cristiano, que sirva al Señor, a lo mejor no es salvo, o si es salvo, que va a perder la salvación. Y esta es una doctrina bastante fuerte, sí, que comenzó en este tiempo de la Reforma, y los de la iglesia pentecostal alrededor de todo el mundo enseñan y practican esta doctrina, ¿verdad?, de que la salvación se pierde. Algo que nosotros, por supuesto, hemos estudiado ya en varias ocasiones es sobre la seguridad del creyente. Es una doctrina tan reconfortante, es preciosa, es alentadora, nos llena de gratitud, de gozo, de devoción a nuestro Señor cuando aprendemos esta preciosa doctrina, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado que esta doctrina no sea abusada o mal interpretada. La palabra de Dios nos advierte sobre pervertir la gracia de Dios, ¿verdad? Y Él no quiere que hagamos tal cosa. Sí, la palabra de Dios, las escrituras enseñan lo contrario de las doctrinas pentecostales o arminianistas, que la salvación no se pierde porque es un regalo de Dios. Él no nos da un regalo y luego no nos lo quita, ¿verdad? Jamás. Es enteramente por la fe, no tiene que ver nada con mis logros, mis méritos, nada de mi parte, ¿verdad? Porque es enteramente por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien se dio por nosotros, ¿verdad? Y que somos guardados. Desde el día que recibimos a Cristo como Salvador personal, somos guardados por el poder mismo de Dios. Amén. El Señor mismo Jesucristo afirmó
que Él nos guardaría, que Él nos protegería, y lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en Él, porque Él dijo que Él no iba a perder ninguna de sus ovejas, ¿verdad? Y esta es una doctrina preciosa que glorifica a Dios y que humilla al hombre. Si no es así, que somos salvos enteramente por la gracia de Dios, pero que el hombre tiene que hacer algo para ayudar a este acto de fe, entonces Dios no sería tan glorificado como Él se lo merece y como Él es digno, pero más bien el hombre le estaría robando la gloria, el mérito, la alabanza que Él se merece. Amén. La seguridad de la salvación, contrario a lo que enseñan los arminianistas, y hay otra iglesia que se llama no solamente los pentecostales, pero hasta tienen el nombre bautista, bautistas del libre albedrío. Del libre albedrío, hay bastantes de esas, y ellos también creen y enseñan que es posible perder la salvación. Vamos a mirar cómo esta seguridad, esta permanencia como hijos de Dios por el tiempo, por la eternidad, esta posición de ser hijos de Dios hoy, mañana y siempre, es declarado por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, versos 24 al 26, dice la palabra de Dios así. Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados, y la palabra justificados quiere decir que Cristo hizo eso posible para nosotros, realizar la justificación en nosotros. Y Dios nos declara justificados. Él es el juez de jueces y Él asevera que los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, que Él se dio en la cruz del Calvario para ser nuestro sustituto, expiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y cuando decimos de todo, es todo. Desde que nacemos hasta que morimos, toda la pecaminosidad nuestra, por la pecaminosidad nuestra, el Señor Jesús dio su vida entera. Amén. Y por eso dice, siendo justificados, en Romanos 3:24, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario cubre inclusive todos los pecados de los que vivieron antes de Él, hasta llegar hasta Adán. Todos los que depositaron su fe, que hicieron sacrificios de ovejas, vacas bermejas, cabros, corderos, etcétera, etcétera. Al derramar esa sangre, ellos tenían toda la plena convicción de que esa sangre representaría la sangre del Señor Jesucristo que sería derramada en el Calvario años después. Y dice la palabra de Dios acá que Él pasó hasta por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Y esta palabra justificación es tan rica en significado
en el aspecto bíblico en que Dios la pronuncia, eso quiere decir que Él nos mira tan justificados, tan inocentes, tan limpios a causa del Señor Jesucristo que hizo este trueque, este intercambio. Él se cambió por nosotros. Él, siendo el inocente, se hizo culpable para que nosotros los culpables fuéramos inocentes. Eso es lo que quiere decir, que Dios nos ha justificado y nos ve como que si jamás hemos sido pecadores, redimidos eternamente por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. En Jeremías, capítulo 23, versos 23, miremos a un texto también bastante interesante acá. Jeremías 23, del 23 al 25. Dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Dios está alerta de estas cosas y Él quiere que nosotros lo estemos también, y nos advierte que hay falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles que iban a estar diciendo mentira en el nombre del Señor. Nosotros, los creyentes, en Cristo Jesús, hemos sido justificados, como acabamos de ver en Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Y Dios nos dice que habrá hombres predicando en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es algo que ocurre, ¿verdad?, entre tantos predicadores en el día de hoy, por la radio, por la televisión, en los estadios, etcétera, etcétera, y que están haciendo estas cosas en el nombre del Señor. Pero dice el Señor que eso no le sorprende a Él, eso ya Él lo profetizó, que habría una multiplicidad de falsos predicadores enseñando estas cosas, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de Mr. Jacobo Arminius del siglo XVI, ¿verdad? Poco después de Martín Lutero, que apareció también con estas falsas doctrinas. La palabra de Dios nos dice que estamos para ser amados, para ser protegidos por nuestro Dios. Miremos lo que dice en Romanos capítulo 8, versos 35 en adelante. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Antes dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y el versículo 38 y el 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice que podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ahora,
¿Puede la muerte separarnos del amor de Dios? Como que quedemos ya en la tumba ahí, que ya no podemos resucitar o algo así. No, la palabra de Dios dice que el Señor ya nos ha librado de la muerte. En Hebreos capítulo 2, mire lo que dice el verso 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él, hablando de Cristo Jesús, participó en parte de lo mismo. Esto es muy importante. Hace días he mencionado cada vez que leemos este versículo que esto está incompleto. Tanto en el griego como en buenas versiones de la Biblia, en inglés, dice que Él participó no de lo mismo, sino en parte, porque al decir de lo mismo es como que, bueno, la misma carne, la misma sangre que nosotros tenemos, y no. La carne sí, pero la sangre no. La sangre de nosotros es humana, corre en ella tanto la vida como la muerte. Pero en la sangre de Cristo Jesús solo corre la vida. Y por eso cuando dice que Él participó de lo mismo, es incorrecto, pero en parte de lo mismo, refiriéndose a su carne únicamente, pero no a su sangre. Y entonces dice aquí que Él pasó por esas cosas, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y el verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. El Señor Jesucristo sí fue hasta la muerte, se sometió a ella, fue atado, aprisionado, completamente sin vida física y dependiendo de su Padre que lo levantara de entre los muertos. Y al tercer día ya sabemos que eso ocurrió. Entonces, pues, la muerte no puede, porque así como Él salió de la tumba, dice que porque yo vivo, también vosotros viviréis, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo al resucitar es la garantía de que no estaremos dominados eternamente por la muerte, pero esto es algo temporal. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. Así pues, la muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Puede la vida? La vida tampoco. La vida de nosotros, los hijos de Dios, es la vida de Cristo mismo, porque dice la Biblia que Él es nuestra vida. Miremos eso en Colosenses, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así pues, la vida esta que tenemos es la misma vida de Cristo en nosotros. Él es nuestra vida y nadie puede separarnos. No hay algo que suceda aquí en nuestra vida que puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Pueden los ángeles? Estamos contestando las preguntas que leímos atrás, ¿verdad? Que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, etcétera, etcétera. La Biblia dice que esto, por supuesto, tienen que ser los ángeles malos, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, los ángeles que ahora son más bien espíritus malos, son demonios, y ellos, si tienen algún otro mensaje, y por supuesto que lo van a tener,
otro mensaje que no sea el de salvación, de perdón de Dios, de nada así por el estilo, porque ellos no quieren estar condenados solos, quieren que también nosotros los hombres, los pecadores, también les acompañemos en el infierno. ¿Pero pueden ellos hacer algo al respecto? No. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versos 8. Gálatas 1:8 dice la palabra de Dios, hablando de ángeles malvados, dice así: si aún nosotros, Gálatas 1:8, y esto incluye a los apóstoles, ¿verdad? Tanto el apóstol Pablo como los demás, si aún nosotros o un ángel del cielo, porque ellos vinieron del cielo también, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así pues, él como anatema, como maldito, condenado a ser castigado en el lago de fuego y azufre para la gloria de Dios y la destrucción de este mismo ángel. Ellos no pueden hacer nada. Están ineptos, incapaces, jamás pueden arrebatarnos de la protección que Cristo nos da y el Padre también. Amén. ¿Pueden los principales? No tampoco, ¿verdad? Podemos seguir contestando varias preguntas sobre estas preguntas que hizo Pablo acá, ¿verdad? Poderes, la altura, profundidad, lo presente, lo porvenir o cualquier otra criatura, dice el apóstol Pablo, cubriéndolo todo, nada, nada. Y es como que si él exclamara delante de todo el universo, dice, hay algo más que se me ha quedado sin mencionar, que hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Pero como no había respuesta, puede algo separarnos del amor de Dios, entonces nos damos cuenta que no hay nada a más. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dijo, sí, en Juan 10, 27 al 30, varias cosas que vale la pena repetir y gozarnos en ella, solazarnos en esta enseñanza una vez más, cuando Él dijo, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Somos tan conocidos por Él que Él nos llama a cada uno por nuestro mismo nombre. Cuando en Lucas capítulo 10, los 70 misioneros que Él envió para predicar a Israel, cuando ellos vinieron, dijeron, Señor, Señor, venimos todos contentos porque aún los demonios se nos sujetan en nuestro nombre. El Señor Jesucristo les dijo, no se alegren tanto que los demonios se sujetan en mi nombre, pero gozaos y alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, amén, el libro de la vida. Hermanos, eso es algo muy lindo, ¿verdad? Que el Señor nos dice que ya nuestros nombres están escritos ahí. Y el lápiz de Dios con que Él apunta eso no tiene borrador. Eso se queda ahí escrito para siempre. Amén. Y cuando dice que les doy vida eterna, no es una vida pues que viene y se va y vuelve a venir y se va otra vez. Eso es completamente contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nos salva una sola vez, nos justifica una sola vez en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y dice que no perecerán jamás. Eso quiere decir que ya no hay ninguna condenación, como es en Romanos 8:1, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús o los que están en Cristo Jesús. Y dice que también no hay nadie que pueda arrebatarnos de sus manos ni de las manos de su Padre.
Una de las garantías que tenemos de la seguridad, de la salvación, y gracias al Señor, pues somos bautistas, no somos ni calvinistas ni armenianistas, somos bautistas, descendemos de los hermanas iglesias que vienen mucho antes de el movimiento protestante. Todo esto que surgió en el siglo XV, en el siglo XVI, más bien nuestros hermanos antepasados miraron esto como una gran bendición, una gran oportunidad de salir de las cuevas, de las montañas, de sus escondrijos, pensando que iban a tener ahora un descanso, porque el sistema romano había sido tan golpeado y ahora ellos estaban tratando de pacificar las cosas, pero nuestros hermanos anabautistas se llevaron un gran fiasco, una gran decepción, porque ahora más bien no solo tenían al catolicismo como sus enemigos, pero también a los protestantes. Fue una cosa horrible, pero ellos mismos saben. En sus escritos tienen bien dicho, tanto Martín Lutero como Juan Calvino y otros, John Wycliffe y otros en sus escritos reconocían. Así que había centenares de miles de hermanos anabautistas escondidos allá en las áreas de las montañas de los Alpes, en el centro de Europa y en otros lugares. Amén. Pero bueno, de todas maneras, nosotros, igual que la iglesia primitiva del Señor Jesucristo, igual que todas las demás iglesias que han sido fundadas por iglesias genuinas del Señor Jesucristo, que tienen el mismo origen, las mismas prácticas, las mismas enseñanzas. Ellos también enseñaban la seguridad de la salvación, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestro mediador. Él está garantizando día a día, 24 horas al día, que somos salvos, que somos redimidos, que aunque seamos acusados por Satanás, Él está ahí presentando su sangre al Padre, recordándole al Padre que Él dio su vida por nosotros en el Calvario. Amén. Por ejemplo, en el Salmos 22, 24, hay un pasaje aquí muy bonito referente al Señor Jesucristo. Ya sabemos que todo el Salmo es mesiánico, tiene que ver con el sacrificio, la resurrección, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el Salmo 22, verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Verso 24 dice, ¿por qué? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Amén. Esto está hablando de la aprobación, que después del Señor Jesús haberse dado en el Calvario, de haber sido sepultado 3 días y de haber vencido la muerte, haber vencido el infierno, haber vencido a Satanás y haber vencido a todo, dice que Dios su Padre merece ser alabado, merece ser glorificado, porque
Él no menospreció, o sea que Él aprobó, Él sancionó la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la obra perfecta de Él fue tan completa, satisfizo tan perfectamente la justicia de Dios, que Él no escondió su rostro, pero que más bien cuando a Él clamó, Él le oyó. Amén. Gloria al Señor. Sí es verdad que en el momento que murió en el Calvario, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él estaba cargando con todos los pecados suyos, los pecados míos, pagando el precio. Valientemente se dio, sufrió todo lo que tenía que sufrir cada pecador en el infierno. El Señor Jesucristo lo recibió y Él murió así, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y habiendo entregado el Espíritu, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y Dios no le contestó, pero 3 días después, cuando estaba en la sepultura, Dios le respondió y lo sacó de entre los muertos, indicando que daba el sello de aprobación, que su obra había sido perfecta, para que usted y yo seamos salvos y seamos salvos una vez y para siempre. Amén. Vamos a seguir mirando más pasajes de la palabra de Dios al respecto de esta enseñanza tan linda que ha sido atacada por Mr. Jacobo Arminius desde el siglo XVI, pero eso no nos sorprende. La palabra de Dios dice que iban a haber todo este tipo de falsos profetas que iban a estar enseñando todo lo contrario, las mentiras. Pero gracias, Señor, tenemos la palabra de Dios que nos enseña siempre la verdad para la honra y gloria de Dios, para la edificación de sus hijos y para la bendición y salvación de los perdidos, de los que no conocen a Cristo como Salvador personal. Dios los bendiga a cada uno. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Amén.